Comenzamos. Hola con todos, muy buenas noches. Les saludamos desde la Asociación Ecuatoriana de Musicoterapia y vamos a continuar con nuestro siguiente episodio, capítulo del Book Club de Musicofilia. Hoy día tenemos el capítulo a cargo de Raúl Escobar, así que Raúl, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Mario, gracias a todos por estar presentes y bueno, quiero que me ayudes Mario porque voy a compartir la presentación. Ah, bueno, sí estoy, sí lo puedo hacer. Solamente me confirman si se ve, porfis. Sí se ve. ¿Estamos bien? ¿Y se ve bien? Sí. Buenazo, buenazo. Eh, bueno, lo que voy a abordar ahora son un cúmulo de ideas que nacen del capítulo 25 de el libro Musicofilia de Oliver Sacks. Entonces, a pesar de que es un capítulo corto, pues he tratado de extraer ciertas ideas para ir proyectando hacia la comprensión desde la musicoterapia en el alcance a ciertas poblaciones que son las que aborda Oliver Sacks, claro, no desde intervenciones con musicoterapia, sino del impacto que tiene la música en, sobre todo, el estado de ánimo. Eh, hace ciertas, eh, bueno, acercamientos, digamos, hacia lo que han podido experimentar ciertos personajes cuando han escuchado música significativa y bueno, que claro, está muy vinculada a la música académica. Sin embargo, pues bajo los ejemplos que él plantea, pues he podido hacer como una distribución hacia tres poblaciones y hacia tres regiones en las cuales puede impactar la música, haciendo además una aproximación hacia lo que puede significar una intervención musicoterapéutica en dichas poblaciones. Entonces, este capítulo se llama Lamentaciones, música, locura y melancolía. Eh, bueno, Lamentaciones, van a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con una experiencia que tiene un personaje que al escuchar una obra, una lamentación, precisamente le evocó una transición muy profunda hacia otro estado emocional que le permitió descongelar todo lo que estaba internamente viviendo, es decir, una fragmentación vinculada a una pérdida. Entonces, de ahí viene el título, ¿no? Lamentación como este tipo de obra musical. Y pues evoca también, claro, este sentido melancólico que puede tener la música, eh, pero que produce un efecto positivo. Eh, bien, bueno, en este primer subapartado llamado música como acceso emocional en la melancolía, eh, debo señalar lo siguiente como de inicio, ¿no? No, no todo lo que se persigue en la música es alegría. Quisiera como decirlo de esta manera muy morocha, ¿no? Porque generalmente como que se busca asociar como el bienestar con la alegría y no necesariamente tiene que ser así. Es decir, que dentro de la musicoterapia partimos del estado emocional de la persona. Y de hecho puede ser muy agresivo que una persona llegue con depresión, que llegue muy bajoneado y tú estés recontra feliz y diciéndole, ¿por qué no estás tan feliz como estoy yo? Entonces es muy agresivo, de hecho, eso, desde ahí. Entonces, al ir a este primer punto, ¿no? Sentir lo que estás sintiendo para yo ponerme en, en ese estado emocional en el cual te encuentras tú. Para poder compartir tu historia emocional y yo poder sentir lo que estás tú sintiendo, entonces es muy importante, claro, me estoy desviando un poco del sentido mismo del libro, pero es importante ir como proyectando hacia la musicoterapia. Entonces decía que si yo puedo partir de tu estado emocional y compartir eso, se refuerza el vínculo terapéutico y de ahí podemos llegar hacia otros estados. Pero les digo esto porque la melancolía no es que esté mal, ¿no? Y la tristeza tampoco es que esté mal. Y si no, hay una película buenaza que se llama Intensamente, que me parece que relata súper bien esto de
de poder también sentir lo que, o permitirte sentir lo que necesitas sentir. Es decir, que las emociones que son respuestas fisiológicas, son respuestas que tiene tu cuerpo hacia lo que estás sintiendo, que tal vez no lo puedes delimitar, nombrar, razonar, sino que lo sientes nada más, como la ira, que vas a sentir inmediatamente sin que sea algo razonado, vas a sentir algo en el estómago, muy posiblemente, en la garganta, en la cabeza. Entonces, la emoción funciona así. Y la melancolía, en este caso, Oliver Sacks relata la experiencia de unos tres personajes quienes vivieron como un congelamiento emocional, eh, vinculado a lo que conocemos como anedonia, ¿no? Es esta incapacidad eh, de sentir placer, de sentir alegría, de sentir motivación hacia algo. Es decir, bueno, pierdes como el gusto de la vida. Entonces, la cuestión es que en estos relatos de lo que venían sintiendo por el fallecimiento de un ser muy, muy querido, por situaciones difíciles, cuando estos personajes escucharon, claro, particularmente cada uno, una obra muy significativa para ellos, de música académica. Del uno era Brahms, del otro no recuerdo exactamente, claro, una lamentación. Eh, entonces, era como que se descongeló momentáneamente lo que esta anedonia, ¿no? Se volvió a encender el corazón y todo lo que involucra mi sistema biológico y emocional. Y por un instante, mientras sonaba la canción, eh, volvieron a sentir. Era increíble. Claro que estas canciones les tomaron como por asalto. A una persona que estaba pasando por la calle y escuchó de un radio chiquito que sonaba una canción que fue como volver, volver a vivir y volver a sentir, tal como lo relata. Entonces, de estar en un estado emocional de total apatía y anedonia, a través de el contacto que permite una canción en segundos, volver a sentir, eso es algo impresionante. Entonces, claro, estamos hablando de solamente escuchar, ¿no? Estamos hablando del hecho de poder recibir una canción que tiene algún significado para nosotros. Y puede que tal vez no lo tenga también. Estamos hablando de música instrumental. Eh, Sin embargo, partiendo de este mismo principio, de la capacidad que tiene la música de emocionar, entonces vamos al potencial que tiene dentro del contexto que nosotros manejamos, que es la musicoterapia. Entonces, como ideas centrales, la música puede atravesar estados de apatía, anedonia y depresión cuando otras formas de estímulo emocional fracasan. Entonces, son personas que según el relato pasaban años así, en una depresión profunda, una apatía total, años. Entonces, eso significa que indudablemente estuvieron expuestos a ciertos otros estímulos, pero lo único que logró hacer eso fue la música. De hecho, uno de ellos, que ya se conocía, ¿no? Eh, o que ya sabía lo que estaba pasando dentro de sí, su refugio o su único refugio era la música. Y lo único que buscaba o lo único que pedía es que no se acaben las obras para que poder, a través de la escucha musical, sostener estos estados de, de mejoría, ¿no? Y de conexión. Entonces, claramente decía, la música es lo único que me permite conectar emocionalmente. Entonces, ciertas obras, por lo tanto, pueden ser una vía directa hacia la emoción. Pueden actuar como un tónico, como un estímulo vital y un puente hacia el sentir. Entonces, el caso que les decía, ¿no? Es de John Stuart Mill. Solo la música conseguía devolverle placer y vitalidad. Estas palabras mayores, solo la música. Y claro, a diferencia de otras artes, de otras prácticas, sabemos lo que sucede con la música, no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel fisiológico, a nivel emocional. Es un puente de conexión, diríamos así.
la música, un puente de integración, tal vez, si se quiere, eh, porque impacta en distintas esferas que permiten precisamente esta reconexión. Y hay algo súper interesante que me hago como un paréntesis acá. eh, ¿Cómo funciona la percepción? No solamente la percepción auditiva, sino la percepción biológica del ser humano. Entonces resulta que hay algo súper interesante. Si bien el cerebro es el que media estos estímulos, les da forma, ¿no? A través de todo el proceso que hace a través del oído, va al cerebro y bueno, hace lo que tiene que hacer en ciertas zonas, el sistema límbico sobre todo, a nivel emocional, a nivel de lenguaje, a nivel motor, en fin. Sin embargo, hay algo súper interesante, como abriendo este paréntesis, ¿no? No es que directamente solo llega al cerebro. Resulta que hay otra vía poderosísima que también se ha dejado de lado dentro de la psicología y dentro de la neurociencia incluso, que ahora mismo está como volviendo a relucir, y es el impacto que tiene hacia el corazón, que de hecho el corazón responde o genera un impulso unos milisegundos antes de que el cerebro responda. Y de hecho, lo que hace la interacción cerebro-corazón a través del nervio vago, este eje, permite que a través de esta interconexión de estos dos sistemas que son como los que sostienen todo el organismo, eh, permite que exista una respuesta evocada por el corazón, o HER, Heart Evoked Response. A ver, Heart Evoked, sí, Response. Es respuesta evocada por el corazón. O sea, el cerebro responde al corazón, es lo que quiere decir. Entonces, donde el corazón pone como la atención, el cerebro le sigue y pone y fija su atención sobre eso. Si el corazón no fija la atención sobre algo, de los miles de estímulos que tenemos ahora mismo, eh, el cerebro no procesa nada de eso. Entonces, esto dentro de la visión gestáltica y dentro de la eh, teoría de la percepción visual, esto se conoce como hacer figura algo. Es decir, ustedes están viendo mi cuadro y están viendo tal vez la diapositiva y están viéndome a mí, están viendo tal vez mis lentes, están viendo el fondo de atrás. No sé, algo tal vez les llama la atención de lo que se está hablando. Tal vez el morado de la diapositiva. Entonces, ¿por qué se me hace figura eso? ¿Por qué sale? Entonces, aquí no solamente interviene el cerebro, interviene también el corazón, es súper importante. Entonces, hablemos de que esta no es una respuesta solamente cognitiva, sino es una respuesta integral que logra la música, porque la música no solamente es información auditiva, es información a nivel vibracional, es ritmo, es armonía, es melodía, es un cúmulo de experiencias, tanto sensoriales, tanto conscientes como inconscientes. Entonces, es todo un universo que te está impactando. Entonces, no habría otra manera de entender esta afirmación, ¿no? Como de John Stuart Mill. Solo la música conseguía devolverle placer y vitalidad. O sea, hablar de eso es increíble. O sea, ni tu familia, ni, no sé, el arte que practiques, ni la lectura, ni bla, 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 lo que sea. Solo la música. Y puede ser que ese no sea el caso solo de estas personas, ¿no? Sino de muchos seres humanos. Entonces, ahí viene el poder de el poder integrador que tiene la música. Ahora, bueno, el otro caso es de William Styron. Recuperó recuerdos y emociones profundas escuchando a Johannes Brahms. Es el caso que les decía, ¿no? Que escuchó por ahí una música de fondo y le paralizó. Entonces, la música puede romper estados de congelamiento emocional y permitirte nuevamente el flujo afectivo. Y ahí está afectivo, ¿no? Corazón, cerebro, todos mis sistemas emocionales, fisiológicos. Entonces, esto se contrasta también con ciertas investigaciones que muestran que la musicoterapia, ahora sí ya anclado a la musicoterapia,
Puede reactivar el placer y la motivación emocional en estados de anedonia y depresión. Puede también mejorar la regulación emocional y disminuir síntomas depresivos mediante la participación musical activa. Claro, todos los casos anteriores que yo mencionaba eran escucha de canciones, pero ya en una intervención musicoterapéutica se ha hecho estudios con, además de escucha musical, con participación a través de improvisación musical, a través de composición de canciones. Y bueno, lo último, el placer musical podría constituir un mecanismo terapéutico central en la restauración de la capacidad afectiva. Entonces, estos son ciertos estudios que encontré por ahí. No hay tanta información, obviamente, pero se han hecho ciertos estudios con cierto rigor también y demuestran el potencial que nosotros posiblemente ya hemos experimentado con pacientes. Ahora, es un tema súper interesante la anedonia. Para mí es algo de lo que más ¿qué digo yo? Me ha impactado a nivel clínico, la incapacidad de sentir, ver la incapacidad de sentir de otro ser humano. De hecho, bueno, Mario, tú sabes, eh, por el, el estudio que hicimos o esta supervisión con una paciente con un trastorno esquizoafectivo, que tiene una raíz, no, una vinculación directa con la esquizofrenia. Eh, Ella tenía presente y súper presente esta anedonia, esta incapacidad de sentir. Intentó quitarse la vida 2 veces, no pudo. Y bueno, ya no lo vuelve a hacer porque ya también como que no quiere enfrentarse a eso, ¿no? Al dolor y a tantas cosas. Pero lo que primaba, digamos, en las intervenciones que hacíamos era la anedonia. Y claro, desde la posición terapéutica muchas veces era como desesperante, ¿no? Eh, no siento nada, no me gusta, no quiero, no me parece, quisiera no estar aquí, quisiera desaparecer. O sea, eh, esta incapacidad de verle algo, aunque sea chiquito, de bueno a la vida. Y claro, eso es algo que en ella fue crónico, ¿no? Estamos hablando de una paciente que va con depresión más de 40 y pico de años. Pero sí, a través de la música, y no en este caso con ella, no nos funcionó tanto la escucha de canciones, ni evocar recuerdos a través de canciones significativas, porque le daba igual medio todo, pero sí a través de la improvisación musical. Claro, yo era el que generaba de inicio como toda esta onda, ¿no? De poner en palabras y de poner en melodía lo que ella está sintiendo. Y claro, era automático la conexión que ella sentía con eso que yo transmitía a través de la música. O sea, yo te estaba representando lo que tú estás sintiendo. Eso me funcionó muchísimo. Composición en tiempo real, ¿no? Pues ella me decía palabras y se comenzaba a generar esto. Entonces, obviamente, si están hablando de ti y están creando una canción de cero, de ti, de lo mal que te sientes, algo vas a sentir. Entonces, me funcionó súper bien eso. Como les digo, son contextos medio complejos o medio bien complejos, porque de pronto ni siquiera quieren estar ahí, ¿no? O sea, tal vez el cuidador es el que vio una manera de que haga terapia o no sé, son de alguna manera orillados muchas veces en contra de su voluntad para hacer un proceso terapéutico. Entonces, ese es el principal reto. Ni siquiera quiero estar aquí, ni siquiera quiero estar contigo. Pero cuando comienza el proceso, bueno, sí quiero estar. Y claro, lastimosamente eso dura muchas veces unas horas, tal vez un día. Y en el caso mío, ¿no? Como eso estaba tan crónico, se lograba un estado un poco sostenido, pero volvía como otra vez a arrasar. Entonces, claro, desarrollar esta capacidad de autosustento eh, es todo un reto, ¿no? Bueno, hice como este chico paréntesis. Eh, Voy ahora, como a otro contexto dentro del mismo capítulo,
La música como facilitador de procesos de duelo y como puente, ¿no?, hacia la catarsis. Ciertas obras musicales facilitan el acceso al dolor, permitiendo elaborar pérdidas y desbloquear emociones reprimidas. La música funeraria, por ejemplo, o de lamentación, tiene una función simbólica y emocional. Y alguna vez recuerdo que, claro, estábamos en el máster allá en Bogotá, en la semana intensiva, y bueno, yo me quedé unos días más, era un lunes, y yo me alojaba al frente de una iglesia, y era un domingo, y domingo en el cual hubo un entierro, ¿no? Toda una cuestión. Y fue el mariachi, cantó las canciones de duelo, de toda la cuestión. Y dije, wow, ¿no? O sea, la música está presente hasta el fin de tus días, hasta cuando ya estás ahí dentro de un ataúd donde ya posiblemente no escuchas, pero está acompañando, y está acompañando sobre todo a las personas que están ahí. Se están uniendo todos y sincronizando sus cerebros, sus corazones, sus emociones, a través de la música, al recuerdo que evoca esta persona, este personaje, que acababa de fallecer. Entonces, el rol de la música en el duelo, eh, podemos remontarnos, ¿no?, a la historia, a, a nuestras culturas más antiguas, donde era indispensable una manifestación o una expresión musical en estos momentos de cierre y obviamente también de inicio, ¿no?, en los nacimientos. Eh, claro, en este caso, la función de la música es hacer un puente hacia conectarnos con lo que estamos sintiendo. En este caso, dolor, pérdida, sufrimiento, que puede muchas veces ser visto como algo negativo, ¿no? O sea, mejor no hablemos de esto o mejor no escuchemos de esto porque me hace mal. Recuerdo con una paciente que perdió a su hijo hace como, estoy hablando de unos 20 y pico de años, eh, cuando el hijo tenía 10 años. O sea, perdió a su primer hijo de 10 años y le atropelló un carro. Y claro, bueno, armé como un karaoke terapéutico y de una me mandó una canción que se llamaba El Rin del Angelito. Creo que cantan Inti Limani, me parece. Entonces fue la primera canción que cantó y de una se lanzó a la canción y nos contó toda la historia, ¿no? Se agarró unos buenos minutos. Nos contaba que esa canción le permitió salir. Mientras todos le decían, bueno, ya deja de escuchar, ya fue, ya trata de superar de otra manera. Pero ella escuchaba esa canción y cantaba esa canción y cantaba esa canción y cantaba esa canción. Es una canción de pérdida, ¿no? Y el angelito es, claro, de un niño que fallece. Eso le ayudó muchísimo a poder elaborar su duelo. O sea, el duelo va por un lado en el sentido de la aceptación, que es lo más complejo del duelo, ¿no? Saber que te fuiste y no vas a volver. Y viene la alucinación, ¿no? Que tal vez te levantas y la emoción y dices, ya va a entrar o ya va a volver. Y tienes que aceptar que no, que se fue. La música puede ayudar en ese contexto a elaborar un duelo. Tiene una función simbólica y una función emocional. De hecho, el songwriting es una de las técnicas que sirve un montón para la elaboración de duelos. De hecho, hay unas dos señoras ahí en el máster de la UNIR que se dedican muchísimo a esto, ¿no? Hacer intervenciones, sobre todo en estos contextos de fin de camino. Tienen un libro que no logré conseguir, pero tengo entendido que está bueno. Bien, la emoción musical no necesita explicación verbal. Es decir, que, por ejemplo, con música instrumental, una obra de Brahms, de Vivaldi, no sé, de Chopin, técnicamente no te está diciendo nada, ¿no?, de información explícita, pero la emoción con la que el compositor escribió se transmite de una. Por eso es que dice, justamente en el libro, no sé en qué parte decía, pero la música
viaja directamente y atraviesa todo y llega hasta tu corazón, sin otra barrera. O sea, sin la barrera mental, ¿no? Sin la barrera del razonamiento, simplemente te atraviesa. Por eso es que la música puede provocar catarsis, recuerdo autobiográfico y reconexión afectiva. La musicoterapia, ya en este contexto, específica para duelo, complicado, mostró una disminución significativa de síntomas de duelo en comparación con tratamiento estándar, utilizando intervención vocal e imaginería musical. Este es un estudio del 2015. Eh, Hubieron intervenciones de psicoterapia vocal, que es en donde estoy súper metido yo, y entonces hicieron la comparación con el grupo de control, bueno, con el procesamiento psicoemocional a través de las técnicas clásicas, y en este caso se implementó la musicoterapia. Entonces hubo una disminución significativa de estos síntomas de duelo. Además, intervenciones musicoterapéuticas individuales de mujeres con duelo no resuelto redujeron síntomas depresivos y facilitaron procesamiento emocional y perdón. Y grupos de musicoterapia para niños en duelo mostraron mejoras en estado de ánimo, expresión emocional y conducta adaptativa durante el proceso de pérdida. Entonces, bueno, estamos hablando de un tema que nos lleva, ¿no? hacia el duelo, hacia el dolor, hacia una crisis afectiva, por trauma, por pérdida. O sea, estamos vinculando al dolor la música. Por eso iniciaba diciendo, no, no toda la música es alegría, ¿no? El rol de la música en estos contextos de melancolía, de que debo sentirme así, quiero sentirme o necesito sentirme así, es súper importante porque lo importante no es que sientas siempre alegría o tristeza o lo que sea que sientas. Lo importante es que seas consciente de lo que estás sintiendo. Entonces, no quererte disociar, ¿no? O sea, estás en una situación súper difícil y no, pones música alegre para olvidarte de eso. Pasa muchísimo, de hecho, eh, muchos de los síntomas depresivos no están asociados a lo que uno consideraría, ¿no? Estoy solo llorando, estoy metido en mi casa, qué sé yo, sino que una persona depresiva puede estar haciendo chistes y qué sé yo, y sale por ahí, sale a bailar y tantas cosas. Pero si se mantiene o se sostiene, digamos, este estado alterado de la emoción, eh, el conflicto se alarga y resulta que, claro, una persona que era súper alegre y súper chistosa se suicidó y nunca sospechamos por qué. Pasa mucho, ¿no? Eh, Tiene algunos casos de personas cercanas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esa evitación hacia sentir lo que tengo que sentir es algo que está muy como de moda ahora, ¿no? En esta, bueno, como dice un terapeuta que me gusta mucho, que le sigo, en esta happycracia, ¿no? O sea, todos queremos ser felices. Eh, pero no, o sea, poder dar el valor al dolor que estás sintiendo es muy importante. O sea, abraza el dolor, que venga el dolor. Y si viene un paciente en ese contexto, abrázale con ese dolor, súmate en ese dolor, obviamente sin meterte, o respetando tu límite, obviamente, pero la empatía va por ahí. Si vamos a elaborar un duelo, si vamos a trabajar con conflictos no resueltos, pues meterse ahí en lo que está pasando. Y facilitar un encuadre de musicoterapia que permita a través, no sé, de una cadencia menor, a través de una melodía triste, no sé, darle forma a eso que está sintiendo la persona. Lo que necesita la persona es darle forma. Y si van a terapias porque necesitan darle forma. La música es el mediador de darle forma a eso. Entonces, bien, viene un último apartado, que es música, psicosis y regulación del estado mental. Como les digo, se hablaba como que tal vez una hoja de ciertas cosas, luego saltaba a otras, pero era importante como amplificar todo esto, ¿no? Dado que, bueno, también es el contexto en el cual yo trabajo, me pareció valioso como amplificar el sentido que le quiere dar en este capítulo Oliver Sacks. Entonces, en cuanto a
a la psicosis, que, bueno, me encanta ver la psicosis desde la Gestalt, y partiendo desde la neurosis, ¿no? La neurosis va a tener un significado o una definición dependiendo de desde dónde le veamos. Eh, a mí me gusta verlo mucho desde la interrupción del ciclo de la experiencia. Es decir, nosotros estamos viviendo experiencias constantemente. Aunque no salgamos de la casa, estamos viviendo experiencias. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se interrumpe el ciclo de la experiencia. Es decir, que, no sé, estaba saliendo y me caí de la bicicleta. Entonces se dio una experiencia, pero esa experiencia tiene que tener un cierre. Es decir, bueno, me caí de la bicicleta, me levanté, me curé la rodilla, vamos a continuar. Pero si me quedo en, ay, ¿por qué salí este día? Sabía que no debía salir. ¿Por qué no cambié las llantas? Estaban lisas. ¿Por qué? Bla, 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 bla? Y puedo estar ahí un mes, 2 meses, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? La finalización de este ciclo de la experiencia se da con el cierre, justamente. Y si no se da un cierre, tienes un ciclo abierto. Eh, Eso se habla mucho dentro de la Gestalt. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes esto abierto, esto abierto, esto abierto y 800.000 millones de cosas abiertas a lo largo de tus 40 y pico años de vida? Eso es neurosis. ¿Por qué? Porque estás aquí tal vez haciendo un deber en la compu y paz, te viene el recuerdo de hace 10 años cuando, no sé, cuando peleaste con Pepito y le debes plata y él también te debe plata. Entonces, ¿por qué te salta eso? Porque necesita ser atendido. Eso que quedó inconcluso, básicamente. Ahora, ¿qué sucede? Ya en estados más complejos, ¿no? Puede ya alterarse la realidad. Entonces, dentro de esa alteración de la realidad, estamos hablando ya de psicosis. O sea, siento que Pepito, que me debe plata, me observa todos los días y tiene unos binoculares que desde allá me está viendo todas las mañanas a las 7 de la mañana. Entonces ya un proceso psicótico, digamos, ya y es más complejo. Hay una alteración de la percepción de la realidad. Entonces, ¿qué sucede aquí en la música? Según el relato de Oliver Sacks, eh, hablaba de un personaje que creo que está por aquí. Ah, sí, Tom Harrer, que, bueno, le gustaba tocar el piano. Y dice que su psicosis solo desaparecía cuando tocaba el piano. Y de resto estaba psicótico. O sea, qué loco, ¿no? Vivir en un estado eh, descontrolado constantemente, donde solamente tocar el piano te vuelve a tu centro y a tu conciencia, a tu aquí y ahora. Solo la música. Obviamente, pues, asociado a él porque le gustaba tocar el piano, no era pianista. Eh, Perdón, el pianista es Daniel Paul Scherber, no sé cómo se pronuncia. Claro, él es el que tocaba piano. Y dice que cuando tocaba el piano se silenciaban esas voces. Claro, dentro de la psicosis es lo más recurrente y lo más insoportable son estas voces. Y estas voces, como les decía, viéndoles desde la Gestalt, que me gusta verlo mucho, estas voces te están recordando y amplificando todas tus cosas no resueltas, básicamente. O sea, no se van a inventar algo X o random que no tiene nada que ver con vos, sino va a generar como un cuento a partir de algo de tu vida, básicamente. Entonces, de alguna manera, la resolución de la psicosis, claro que estamos hablando ya de un contexto de trastorno y es más complejo de manejar porque necesitas tener un yo con el cual trabajar. Y muchas veces en esquizofrenia ya el yo se te fue por ahí. Entonces, primero es trabajar en aterrizar nuevamente hacia el cuerpo, hacia sentir, hacia estar presente y de ahí poder abordar todos estos procesos, ¿no? Como les digo, en el libro no se habla de musicoterapia eh, como tratamiento en la psicosis, sino cómo experiencias musicales permitían eh, aterrizarte hacia el presente y descender toda esta sintomatología asociada a la psicosis. Entonces, la música puede organizar la experiencia subjetiva incluso en estados de psicosis o trastornos severos del ánimo.
Pacientes con esquizofrenia muestran respuestas emocionales preservadas frente a la música. La música puede disminuir el aislamiento, que es un síntoma muy presente en trastornos esquizofrénicos, modular síntomas y generar contacto interpersonal. Eso es súper importante. Muchas veces el esquizofrénico, el psicótico está en su mundo, ¿no? Está en su película y te va a ver. Difícilmente te va a ver porque no está en el presente. Entonces, uno de los éxitos que se podría lograr en una intervención como psicoterapia es traerle de vuelta al presente y traerle de vuelta al presente contigo. O sea, tú ver, que te pueda ver a ti, tú verle a él y lograr estos estados de conciencia, de presencia, son sumamente claves. Entonces, la música puede generar este contacto interpersonal. Es el lenguaje que el ser humano tiene por excelencia, el lenguaje musical. Eh, en cuanto a estudios clínicos, ya en referencia a la musicoterapia, se ha demostrado que puede reducir síntomas negativos y mejorar el funcionamiento social en esquizofrenia y psicosis. En una revisión, Cochrane encontró que la musicoterapia añadida al tratamiento estándar mejora el estado mental, la motivación y contacto interpersonal en personas con esquizofrenia. Silverman observó que intervenciones grupales de improvisación y participación musical aumentaban la interacción social y expresión emocional en pacientes psiquiátricos con psicosis. Claro, lo difícil ahí es llevarles a los pacientes a eso, ¿no? Posiblemente se hicieron en contextos ya de que estaban en un sanatorio. Y más recientemente un metaanálisis confirmó que la musicoterapia disminuye síntomas negativos, ansiedad y aislamiento social, especialmente cuando existe participación musical activa y vínculo terapéutico sostenido. Entonces, claro, en este contexto eh, se habla de los resultados que puede tener la musicoterapia eh, activa, ¿no? Más que la receptiva. Entonces, bien, para cerrar, dos ideas finales. Una, la música podría resistir las distorsiones de la psicosis y ser capaz de penetrar en los estados más profundos de la melancolía o la locura. A veces cuando nada más es capaz de hacerlo. Eh, y de eso, no sé si han visto por ahí un montón de videos de personas que viven en la calle, que antes eran músicos. Hay un bien bonito que vi hace tiempos, un señor que estaba atrás de una reja, no sé si habrán visto, los típicos que se hacen virales. Está atrás de las rejas y al otro lado está un piano. Y el señor, creo que era colombiano, comenzó a tocar salsa. Y era un señor que estaba totalmente acabado, ¿no? Físicamente se le veía en las últimas. Pero uno ve que, claro, todavía ese niño musical, eh, todavía esa conciencia del ser, está por ahí, aunque sea refundida en lo recóndito, pero hay algo. Y con ese algo se puede trabajar a través de la música. La música es lo último que se pierde. Y les cito una frase textual que me encantó, porque también es clave dentro de lo que venía leyendo en el contexto del libro. El poder de la música, ya produzca dicha o catarsis, debe asaltarte sin que te des cuenta. Llegar espontáneamente como una bendición o una gracia. Las artes no son drogas, escribió en una ocasión Forster. No garantizan que actuarán cuando se toman. Debe liberarse algo tan misterioso y caprichoso como el impulso creativo antes de que puedan actuar. Esto lo habla en el contexto de que este hombre que le encantaba a Brahms, eh, cuando escuchó esta canción, o sea, que se removió totalmente, vio que unas 2 semanas después en su ciudad iba a haber un concierto y que iba a cantar una voz eminente en ese tiempo y bueno, pagó un precio exorbitante por una entrada, fue y él esperaba volver a sentir eso y 1000 veces más. Lo loco es que se sentó ahí y por el contrario de emocionarle, dijo, o sea, este cantante perdió la chispa, perdió la voz, está acabado, es el concierto más desastroso en el que he estado. Entonces, claro, al otro día lee los comentarios, ¿no? del concierto
y era todo lo contrario. Decían, este cantante no podría estar en su mejor momento, está increíble. Y todos concordaban en eso, entonces dice, o sea, yo estoy mal. Y claro, él estaba mal. Eso es lo loco. Por eso es que se escribe esta parte, ¿no? Cuando él pasaba por la calle y escuchó la música, le cayó como de improviso. No se lo esperaba. Le cayó por asalto. Entonces, eso es algo que lo cito dentro de la intervención como psicoterapia porque debemos emocionar. Y para emocionar debemos sorprender. Entonces, si ya siempre sabe que llegas con la cancioncita de bienvenida, puede que a un niño le sirva, puede que a otra persona también le sirva, pero como un anclaje, ¿no? Pero si no se inventan nuevas formas de emocionar, no se va a lograr el objetivo. Y la música sin emoción es como, no sé, póngale cada uno su frase. Si la música no emociona, no es nada, no sirve para nada. Entonces debemos caerles por asalto eh, a los beneficiarios, a los pacientes, como sea que les quieran llamar, pero en el sentido de que eso se puede producir cuando hay creatividad. Es decir, que muchas de las veces y generalmente, si bien hay un guión preestablecido de mi intervención, eh, es súper clave dejarse llevar por la intuición. O sea, este momento debo hacer esto. Y eso que hiciste fue lo que se llevó de la sesión. Entonces, está bueno ser estructurados, pero también está bueno ser medio locos. Locos para poder entender la neurosis que vivimos todos y que la única manera de romper la neurosis es estar aquí presentes, aquí y ahora. La neurosis es estar en el pasado o en el futuro, divagando. Y la música, por excelencia, tiene la capacidad de aterrizarnos, de anclarnos, de permitirnos estar presentes, de sentir, de emocionarnos y posiblemente de transformar algo que está ahí. Eso es todo, compañeros. Les agradezco un montón. Si alguien quiere hacer un aporte, una pregunta o lo que sea, adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Qué excelente. Súper, súper, súper buen episodio de eh, Book Club. Ahí vemos que Luis tiene la mano alzada, así que vamos, ahí conversemos. Venga. Chévere, muchas gracias, disculpen la interrupción. Sí, yo solo quería agregar un poquito más de lo que mencionaba Raúl, que él hablaba sobre emocionar. Yo creo que lo que se debería lograr por medio de la música es motivar, porque una vez que nosotros podemos motivar, se puede generar lo que es el interés, y una vez que generamos el interés, se genera lo que es la atención. Entonces muy aparte de, creo yo, desde mi perspectiva, porque es algo que he estado estudiando, em, el poder generar el interés viene de la mano de motivar, y para eso se usa la herramienta. Sí. Chévere, muchas gracias Luis. Sí, la motivación tiene un componente bien interesante, ¿no? Claro, estamos hablando de contextos un poco complejos en los casos que se ha mencionado, ¿no? Que se motiva una persona con depresión, que se motiva una persona con un trastorno severo del estado de ánimo, es complejo. Que se motive un niño es mucho más sencillo. Entonces, diría yo que la motivación es un pasito más allá. Muy importante, pero es un pasito más allá. Para poder llegar allá, es necesario primeramente anclar acá, anclar, que estés aquí. Y desde aquí podemos ver que a través de lo que estamos haciendo, tal vez tú te motivas por vivir, por, por decir, bueno, vamos a seguir luchando. Claro, dentro de lo que yo les contaba con esta paciente, que bueno, fueron como unos 7 8 meses de sesiones, ella prácticamente no quería vivir. O sea, y si vivía es porque no podía matarse.
prácticamente. Entonces, pedirle que se motive, o sea, eso era ambicioso todavía para ese contexto, ¿no? Pero yo siempre rescataba, aunque sea ese chispacito de decir, a ver, ¿por qué vivir? Aunque sea una cosita mínima, ínfima, recóndita, ¿por qué vivir? Y eso chiquito posiblemente seguía creciendo como una semillita. Entonces, sí, al final esa motivación está muy anclada al sentido de la vida. Eh, Dentro de una visión que me encanta, que la plantea la logoterapia, encontrar el sentido de la vida. Es el combustible de vivir. O sea, más que incluso la misma motivación es el sentido de tu vida es lo que te permite, no sé, aunque sea trabajar 18 horas y decir vamos, así sean las 9 de la noche, Claro, decir vamos al... lo llevo a eso, ¿no? Justamente al motivar, encontrarle una razón, un motivo. Ujú. Claro, todo parte desde la aceptación y vivir el proceso, pero yo más lo llevaba a eso, Sí, sí, de sí, encontrarle o sea, genero un motivo y con eso va de la mano con una emoción. así Pero es, sí, concuerdo. así es, chévere. Muchas gracias, Luis. Tal vez alguien más. Ah, Josué, estás con la mano levantada. Sí, sí, hola, hola chicos. A mí me parece importante que resaltemos, o importante resaltar más bien, la coincidencia en algunos casos, justamente en el tuyo y en el mío, en los cuales la música eh, práctica saca a la persona de su padecimiento por breves periodos de tiempo. Me parece, ya cuando yo expuse mi parte me pareció singular, ahora que se repita me parece aún más interesante, me parece chévere. Y también me parece súper interesante la aproximación que tú siempre haces a esta como corriente terapéutica humanista, siempre tratando de buscar mucho la empatía con el paciente y el vínculo terapéutico que se tiene. Y es algo que yo admiro muchísimo de ti y de Mario, de quienes manejan este tipo de terapias, porque como lo conversé algún momento con Mario, yo soy muchísimo más de cognitivo-conductual, de esto es así y así, así, porque a mí al menos se me haría muy difícil eh, lo que tú decías justo, hay que saber uno poner dónde poner sus límites, en dónde no involucrarse y además, y para mí eso es muy difícil porque yo soy muy pasional. Entonces, me parece increíble las aproximaciones siempre que haces respecto al tipo de terapia con el que tienes mayor afinidad. Y me pareció interesante que justo en el caso este que yo expuse también de Alzheimer, eh, bueno, no era Alzheimer, era una lesión anterógrada y retrógrada de la memoria, algo así. No recuerdo exactamente el diagnóstico, pero era, bueno, parecido al Alzheimer, ¿no? Eh, Me pareció interesante que justo estas dos eran corrientes similares en las que uno se centra en, en el vínculo que tiene no necesariamente el terapeuta con el paciente, sino más bien el paciente con la música y ayuda a un montón. Entonces, eso. Chévere, chévere, Josué. Muchas gracias. Sí, es súper interesante lo que acabas de decir. El vínculo que genera la música. Porque tal vez se pueda lograr que la persona logre un vínculo con la música antes que logre con el terapeuta, ¿no? Posiblemente también puede ser. Eh, Porque tal vez nadie está peleado con la música, ¿no? O muy pocos. Ya los casos de amusia son bien, bien raros, pero eh, poder compartir con el terapeuta esta experiencia que a mí me motiva hace que me acerque al terapeuta. Entonces, claro, es como el pretexto para acercarnos. Y de cierta manera sí, es súper valioso lograr eso. Sin embargo, finalmente anclar ya hacia la vinculación con otro ser humano es fundamental para poder lograr un proceso de sanación, ¿no? De transformación, de ayuda o de mejoría, porque somos, al ser seres humanos, dentro de nuestra condición sine qua non, somos seres afectivos, sociales, y generalmente las heridas que presentamos, o mejor dicho,
las consecuencias que presentamos de nuestras heridas en nuestra primera infancia, en nuestra vida temprana, son por carencias en el vínculo, ¿no? Ahí viene la teoría del apego, que me parece muy buena, que es súper importante mencionar porque esta ruptura se generó en una carencia de vínculo. Entonces, el terapeuta se transforma en, como un puerto, ¿no? Un muelle al cual puedo llegar, a otro ser humano que necesito llegar. Entonces, la música solamente va a ser un puente. O sea, puede ser como, no sé, como un muellecito que me está llevando a esta isla, ¿no? A esta isla, este espacio seguro. La música solamente puede ser un puente, no puede ser una isla, porque según lo que yo veo, ¿no? Y según lo que se habla en investigación también, el espacio terapéutico se genera entre seres humanos. O dentro de ti, obviamente, pero la presencia del otro es fundamental, es fundamental. Si no, habría playlist para todo y ya está. No es solamente eso, ¿no? Entonces, claro, dentro de la postura humanista, como tú dices, Josué, que bueno, tiene sus puntos súper fuertes, tal vez ciertas, un punto débil, como lo tienen todas las corrientes, ¿no? Eh, lo más importante es que siempre nos va a llevar, cualquiera de ellas, al contacto humano. O sea, cómo llegar a contactar. Entonces, eso nada más quería, ya que me diste pie con eso, Josué, aumentar un poquito y bueno, te agradezco un montón por todo lo que has mencionado. Tal vez alguien más. Mario. Alguien antes de mí, por si acaso, porque yo sí me embalo durísimo. Dani, Sol, denle nomás. Bueno, yo solo quería felicitarte y agradecerte por este capítulo y estas reflexiones, súper interesante, súper profundo y eso nada más por ahora. Chévere, Sol. Gracias a ti. Bueno, yo también, igual, además de felicitarte, unirme a estas palabras que mencionaban también y que me queda mucho sonando, que es el hecho de que la música, y de hecho hay una frase que dice, When words fail, music speaks. Cuando las palabras fallan, la música logra hablar. Y es algo muy lindo porque eh, logra conectar y como lo mencionabas en un inicio también, no es únicamente el llegar a trabajar con música para que si estás triste, pues estés feliz. No siempre es el caso y más bien es el hecho de poder conectar con el paciente, de bajar o de subir a su diferente emoción en la que él se encuentra en ese momento y a partir de eso poder ir trabajando, que no se vuelva como em, algo forzoso, que uno viene a hacer terapia para, ok, vamos a sacar de la depresión. No es tal vez lo que un paciente espera de buenas a primeras. Espera que pueda ser conectado, que alguien lo entienda, que alguien entienda cómo se siente y a través de la música, lo que mencionabas, songwriting ayuda muchísimo, pueda sacar y desahogar para ir trabajando poco a poco. Y es muy bonito porque también poniendo a pensar un poco más en qué otras estrategias de musicoterapia se pueden utilizar. Bien lo mencionaba, songwriting, de improvisación también, dejar bastante libre al paciente que también pueda como con sus ideas sacar lo que tiene dentro. Y algo que también siento que es importante muchas veces es el silencio. El silencio simplemente para estar, para escuchar y saber que es eso, la música tiene el rol también de acompañar de una manera quizás más pasiva de inicio, también puede ayudar a regular emocionalmente, ya un poco más activo, puede ayudar a contener y puede ayudar a trabajar. Entonces tiene como diferentes roles que me parecen muy lindo y algo que yo pensaba y me saltaba de pregunta, era cómo saber, por ejemplo, cuándo uno como musicoterapeuta va a utilizar la música únicamente para acompañar. ¿Qué signos o qué te dice el paciente que tal vez como, sí, ok, en este momento tal vez no voy a hablar mucho, no voy a componer una canción contigo,
solo necesito ser acompañado. Y cuándo saber que uno está listo para empezar a trabajar con la música, para empezar a escribir, para empezar a componer. Eh, Eso también es algo que me venía sonando. Chévere, Dani. Sí, sí, mencionaste algo súper, súper, súper importante. Eh, y ahí voy a algo, ¿no? Que al menos desde mi postura y desde mi experiencia debe primar por sobre cualquier cosa. Y es la intuición. Eh, Tal vez dentro del canon científico no se le pueda dar una definición tan clara, ¿no? O tal vez no puedas encontrar la región cerebral implicada en la intuición, o tal vez sí, ¿no? Tal vez hay visos de eso. Yo inicié hablando del corazón. O sea, soy un apasionado del corazón, porque, o sea, solamente que la neurociencia demuestre que antes de que tú pongas la atención en el foco que está acá atrás, tu corazón dio un impulso para que pongas la atención ahí, o sea, el corazón. O sea, que hace que milisegundos antes del estímulo visual o físico o externo, eh, tu corazón te dice pon la atención ahí. O sea, es que increíble eh, la función que tiene el corazón. Entonces diría yo, uno, la integración que finalmente te lleva a esa afinación o esa intuición viene desde acá. En términos sencillos y muy, 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 muy sencillos, aunque se ha hecho muy cursi esta cuestión, ¿no? Pero te diría yo, o este término, que es mucho más que un término, la capacidad que tú tengas de estar con ese ser humano que está sufriendo, tener compasión y saber que tienes la intención de ayudarle de alguna manera, podría ser como un acercamiento hacia algo llamado amor. Entonces, tú no sabes cómo va a resultar. Generalmente no puedes saber en qué va a terminar la sesión. Tienes un planteamiento, pero no sabes en qué va a terminar. Va a terminar en lágrimas, va a terminar en abrazos, va a terminar en que se va antes, va a terminar en qué sé yo, no sabes. Y por eso mismo, si no sabes cómo va a terminar, no sabes cómo se va a desarrollar también. Tienes un planteamiento que tal vez ese día, o sea, no quiero cantar. Sabes que no quiero cantar. Entonces ahí viene, a ver, eh, ¿qué puedes percibir tú? No solamente con tus ojos, ¿qué puedes percibir tú de la persona? Entonces ahí vamos a algo que empleo yo mucho dentro de la psicoterapia vocal, que es el poder percibir a la otra persona, el mundo de la otra persona. Una de las cosas que ayuda un montón de inicio es empezar desde el silencio y empezar desde aterrizar y sentir el cuerpo. Entonces yo trabajo mucho de inicio con el cuerpo. Entonces, primeramente como terapeuta estar sintiendo mi cuerpo. ¿Qué señales me está diciendo? ¿Por qué viene esta punzadita aquí? Ah, ¿qué pasa? Es información que esto creo que aún no está demostrado. En algún momento se demostrará. Cómo esa transferencia y contratransferencia impacta a nivel físico, fisiológico, emocional. Obviamente sabemos que estamos en contacto y qué sé yo, esa tristeza la puedo sentir, ¿no? Pero sin invadir tus límites, tú puedes percibir al otro que está al frente tuyo a través de una red de información. Entonces, hay ciertas corrientes psicoterapéuticas como, no sé, como el focusing, por ejemplo, que también empleo, que te habla de la sensación sentida. O sea, el paciente está habitando su cuerpo. ¿Y qué sentiste? Sí, sabes que un punzón aquí en el pecho. Vamos a explorar de dónde viene eso. Y tal vez tú como terapeuta también sientas el punzón. Me ha pasado. Es loco lo que sucede. O sea, ¿cómo es que qué red de información hay ahí que te hace sentir lo del otro? Entonces diría yo, por ahí va la intuición. O sea, intuición primeramente tener una claridad mental de saber, uno, qué es tuyo y qué no es tuyo. Y tú sabes lo que es tuyo, tus conflictos, las cosas que te estás trabajando, la tienes súper clara ahí, pero te pones al frente con el cuaderno dado la vuelta, ¿no? A ver, estamos en blanco. No sé, percibo como una tristeza, como ¿qué pasó hoy?
O sea, te veo sonriendo, pero ¿me quieres contar qué sucedió? O tal vez no, o tal vez solamente trabajar con lo que está diciendo tu cuerpo, o lo que está diciendo la voz, o lo que está diciendo tu dedo cuando está tocando ese piano en una nota monótona y no se quiere mover, sin fuerza. ¿Qué me está diciendo? Entonces, claro, de alguna manera nos convertimos en intérpretes de lo que te está diciendo a través de las múltiples señales de la otra persona. Entonces, claro, esto teóricamente lo podría decir de esta manera, pero esto va de la mano del proceso interior individual que cada terapeuta haga. O sea, no hay de otra. Poderse uno mismo conocer y poderse uno mismo ser lo suficientemente valiente de dejarte permear por lo que otro ser humano en conflicto o en estado de sufrimiento o un desbordamiento emocional te va a transmitir. Y dejarte penetrar por eso y a ver cómo le damos forma entre los dos a esto, a esta pena inmensa que estás teniendo. Eso es, ¿qué te digo? Eso es andar, ¿no? Eso es caminar, eso es experiencia, eso es trabajo propio, eso va de la mano por ahí. O sea, no va de la mano con leer un montón de cosas, ¿no? Es vivirlo. Entonces, te diría por ahí, Dani, ya que mencionas, te diría, esa es la clave de todo terapeuta. O sea, independientemente de la técnica que uses, es eh, tener la capacidad de autoconocimiento, a ver, una capacidad introspectiva y de autoconocimiento que te permita ser lo suficientemente valiente como para dejarte impactar por los conflictos de otro. Es como el doctor bien puesto que, no sé, está en pleno COVID ahí en emergencias y está sin mascarilla y ni saber qué pasa. Veamos qué sucede. No porque se haga el valiente, no, sino porque tiene un sistema inmunológico tan bien puesto que puede ser COVID, puede ser influenza, lo que sea, que ya, a ver, vamos a sacarle las defensas a esto. Entonces, ahí es donde le ves del otro lado del conflicto humano y del dolor, ¿no? También. O sea, no sufrimos porque sí, sino para darle un sentido a eso. ¿Y qué vamos a lograr con este capítulo de sufrimiento y en qué vamos a transformar esto? O sea, me parece hermosísimo. Yo hablaba con esta paciente que les decía, por ejemplo, de este guitarrista, creo que es Tony Meléndez, ¿no? Que nos hacían ver los videos en el colegio. Y claro, o sea, tocar con los pies, o sea, nos decir, yo puedo. O sea, qué poder de motivación y de sentido de vida que tuvo este hombre para, en sus condiciones, darle un sentido a la vida y motivarse. Entonces, claro, eh, resulta que tal vez su cuerpo está desfavorecido, pero su espíritu está indetenible, ¿no? Entonces, vamos también por ahí. O sea, cómo despertar esta parte más profunda que no solamente tiene que ver ni con tu cuerpo, ni con tu historia, ni con tu cerebro. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Y estoy aquí yo, todavía imperfecto, como terapeuta, y entre los dos vamos a darle forma a eso. De hecho, hay un psicoterapeuta que se me va el nombre ahorita. Él hablaba del sanador herido. No sé, Mario, si tú me refrescas, si esto hablaba. Ah, bueno, ya me voy a acordar. Entonces, él decía, claro, esto que tú me estás diciendo me duele a mí también, pero entre los dos le vamos a dar forma a esto vamos a encontrar una fórmula, yo que estoy un poquito mejor, para podernos sanar. O sea, es, como te digo, no es estar perfectos, pero sí tener la valentía para dejarse impactar, para dejarse permear, para dejarse golpear también muchas veces. Tampoco es fácil. Creo que es de las profesiones más complejas que puede haber. Pero saber que lo haces ni por la paga, ni por el reconocimiento, sino por el amor que tienes de ese ser humano que acabas de conocer. Me parece muy, muy grandioso eso. Eso, Dani, diría ahí ya que me has dado pie. Qué lindo, qué lindas palabras. Muchas gracias, Raúl. Qué A bonito. ti, Dani.
extraordinario. Igual, felicitarte, Raúl, una bestia de Book Club y reflexiones, enfocado con lo que estás haciendo. Sí, quiero como, para no alargarnos mucho tiempo, y porque me puedo alargar, hablo por mí, no por ustedes. eh, Mencionabas del tema de la anedonia. Sí, eso tiene que ver con el hecho de no sentir mayor placer por el tema de, en este caso, de escuchar música. Sin embargo, algo que está también muy cerca de la anedonia es la alexitimia. Y aquí lo curioso e interesante de la alexitimia es que la alexitimia se caracteriza por la imposibilidad de identificar y de darle palabras a cierto tipo de emoción y sensación. Entonces, estaba tomando aquí un par de notas, un poco no un poco, sino también quiero unirlo para tomar en cuenta con lo que decías, Dani, de cuando las palabras fallan, la música habla. Quizás nuestros pacientes y quizás nosotros mismos, como musicoterapeutas, hasta qué punto tenemos un grado de alexitimia, ¿no? Porque tratamos de o queremos hablar a través de este lenguaje que es la música, porque la emoción o toda esta sensación o todo este cúmulo de lo que es la experiencia nos sobrepasa y la palabra quizás no es suficiente, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos también de alexitimia, poniéndome un poquito más clínico, está muy relacionado obviamente con procesos de estrés, con procesos similares al estrés postraumático, traumas, e incluso también con trastornos de personalidad y mucho más si es que ya después tenemos ciertos cuadros de psicosis, neurosis y o consumo de sustancias, que eso también influye. Ojo, eso no hay que perderle nunca, nunca dentro de nuestro mapa y de nuestros diagnósticos diferenciales o criterio, que eso también va a estar presente. Eso. Ahora, algo que me ha encantado mucho de todos los book club y en general por qué propuse este de Oliver Sacks es porque, claro, uno llega a este tipo de reflexiones, como decías Raúl, de este encuadre un tanto más humanista, más hacia el sentido, la logoterapia y todo esto, y solo por recordarles, tomemos en cuenta quién lo dice, ¿no? Es un psiquiatra inglés desde hace 30, 40 años. Entonces, es una perspectiva muy interesante para nosotros como musicoterapeutas en el Ecuador en el 2026, porque considero que una de los puntos o de las oportunidades que nosotros tenemos es la de la desensibilización que hay en los procesos de búsqueda de salud en nuestro sistema, en nuestro sistema médico. Desde el lado alopático, mucho va hacia la parte del signo y síntoma y mucho desde el hecho de la técnica, la receta y ya gracias. E incluso también para los cuidadores. Eh, Eso, de ahí también como algo muy, también muy chévere, lo que decías, la música en este caso rompe ese tipo o esas formas de defensa que pueden tener las personas y tiende puentes. Entonces, tomemos también en cuenta que al romper esas defensas, si bien es cierto, estamos viendo que pueden ser cierto tipo de situaciones, algo que quería añadir es que a veces no solo puede ser el tema de la adenodia, sino de dónde proviene esta adenodia en el sentido de, le repito, quizás ahí nos toque estudiar o profundizar un poco más en el tema de estos de trastornos de personalidad, eh, como acompañando lo que tú decías, Raúl, de los procesos de psicosis, porque eh, diagnosticar a una persona con psicosis o esquizofrenia no solo viene acompañado, no solo es único por este tipo de trastornos, sino que generalmente viene acompañado por un problema, ya se me salió la palabra, por una afectación del tipo de personalidad. Siempre están muy relacionados, ¿no? Y uniendo eso del tema de la personalidad, una idea que dejé aquí es, si se han dado cuenta que a veces hay muchos personajes que presentan ciertos grados o rasgos de psicosis que tienen una fuerte relación con la música y básicamente me acordé de dos personajes. Uno, Hannibal Lecter, con toda la saga que tienen, ¿no? El man es incluso que es capaz de, claro, de comerse el cerebro o asesinar
a un músico que toca desafinado. Y por otro lado también todos estos seres así, ponte en el, ¿cómo es? En el Piratas del Caribe, ese man que tiene como calamar así la cabeza y el Conde Drácula. Entonces, creo que en ese caso la música, como bien decías, sirve para generar un espacio de encuentro y tal vez de silencio de todo ese tipo de caos, ¿no? Y ahí viene, eh, ahí vengo con esta idea de que por algo quizás dentro del trivium y el quadrivium de los griegos, la música es una de estas 7 ramas de estudio de la generación de seres libres, de seres cada vez más libres, más cultos, no solo cultos. Porque quizás la música sí genera un tipo de orden. Obviamente el orden que tienes tú, el que tiene Dani, Josué, es distinto, pero al fin y al cabo es un orden, porque le damos un sentido a través de ese orden. Y de allí digamos, nuestra labor de, claro, primero cambiar nuestro acercamiento hacia la música. No creo que hay música mala, creo que quizás hay música bien hecha y mal hecha, como máximo, pero de ahí para cada persona la música tiene su validez. Y quizás eso nos obliga a que nosotros sepamos apreciar y sepamos acercarnos a la música desde ese espacio de humildad y de compasión. Y, y también cuando hablabas del tema del procesamiento de los traumas o de estas situaciones complejas, algo también que me vino en ese momento es cuando hablamos de este trabajo con el dolor o con las emociones. Un terapeuta decía, hay el dolor de la herida y el dolor de la sanación, que es básicamente cuando uno trata sus dolores o cuando uno está procesando. También va a haber cierto tipo de dolor, pero no es el dolor de lastimarse, sino ese dolor de procesarlo y de resignificarlo, que dentro de esta perspectiva no solo del existencialismo con la logopedia, eh, de la logoterapia, perdón, sino incluso también dentro de las perspectivas que quizás a veces el Josué dice, yo no podría irme por ese lado, yo soy más cognitivo-conductual, pero incluso dentro de la perspectiva cognitivo-conductual, las emociones es parte de esta tríada, ¿no? Y ellos dicen, no hay emociones malas. Como tú decías también en esa referencia a la película de Intensamente, las emociones no son malas. Eh, y trata de romper, como me encantó lo que dijiste, la japicracia y ese positivismo re tóxico, eh, porque a veces o sea, no a veces, es necesario tener la emoción presente, porque eso de cierta forma, nos da una guía para vivir y para sortear ciertas situaciones que tenemos. Y quiero cerrar con lo último, que es cuando, un tanto también relacionado a lo que Dani decías, esta pregunta, ¿no? Y con lo que tú respondías, Raúl, sobre la intuición, eh, quiero ponerle a la intuición y a la improvisación como al mismo nivel, la improvisación musical, ¿no? Y si se dan cuenta, tanto la improvisación como la intuición vienen del resultado de la experiencia, vienen del resultado de practicar, de equivocarse, no hay mejor maestro que el propio error. Y de esa forma es como que uno va generando ese criterio musicoterapéutico, ni clínico ni musical, sino un criterio musicoterapéutico, para saber cuándo aplicar y también cuándo no aplicar, como Dani también decía de el silencio. Eh, eso. Quise dar como estas últimas palabras de cierre como para un resumen, síntesis de lo que nos presentaste, Raúl. Y cierto, la última cosa, algo que a veces cuando hablamos de estas cuestiones musicales y de que el cuerpo habla primero, porque desde la cuestión incluso terapia, desde la perspectiva de terapia focalizada en emociones, el cuerpo habla primero, la sensación habla primero con las emociones. Y ahí está este síndrome de Takotsubo, que dice que el corazón guarda y que el corazón responde primero a ciertas situaciones. Es el síndrome del corazón roto, ¿no? Entonces, que el corazón está siempre presente.
No quiero ir a cuestiones filosóficas o- sí, de que el yoga o la energía, el chakra, quizás sea esa conversación para otro momento, pero sí nos aleja de esa perspectiva cerebrocentrista y racional que nos permite tener la música. Mm. Eso, mis chicos, así que no sé si es que alguien quiera aportar algo más en estos últimos 5 minutos o quieras darle tú el cierre, Raúl, para despedirlos. Sí, ¿alguien más tal vez? Bien. Sí, mencionaste algunas cosas, bueno, están aisladas, ¿no? Pero súper interesantes, como para hablar unas 2 horas más. Pero me quedo con dos cosas interesantes que no mencioné. La primera, eh, cuando hablabas de la capacidad musical de un esquizofrénico, sí, se menciona también en el libro. Eh, Precisamente al final, que citaba a este pianista, era un pianista impecable, un esquizofrénico pianista impecable. Entonces, uno creería que altera esa función musical de ejecución y resulta que no, va por otro lado. Entonces, claro, si en un esquizofrénico estamos hablando de un trastorno severo, ¿no? Grave, la música está intacta todavía, no se diga una persona que no está tan mal, ¿no? Entonces, primero eso. Y segundo, eh, rescatar esta parte de la emoción. Cuando hablabas de que no hay emoción mala, hay un libro muy recomendado, se llama La sabiduría de las emociones. Es de un argentino. Se llama... soy malo con los nombres. Les voy a mandar si quieren. Entonces, es de la información que te proporciona la emoción. Simplemente eso. El miedo te está dando muchísima información. No lo deseches. Agarra toda la información que te pueda dar. Y así, por el estilo, eh, saber, mejor dicho, pongan estas palabras, que lo que está expresando la persona sea lo más auténtico posible. ¿Me caes mal, terapeuta? Bien, bien, me encanta que me lo digas. ¿Qué más? Entonces, en esa sinceridad pueden salir cosas, ¿no? Es que me caes mal porque te pareces a mi papá. Y porque esto y lo otro, ya, bien. O sea, esa ira me está dando muchas pautas, mucha información. Entonces es agarrar toda esa información para darle forma a la emoción, para poder conducir a eso. Entonces, de alguna manera, digamos, toda esta charla estuvo vinculada a la emoción, ¿no? Es que no se puede, está implícito desde el inicio, ¿no? Música y emoción como que van por ahí mismo. Debería tener el mismo nombre. Eh, entonces, siendo que la música es tal vez el mayor generador emotivo que existe, incluso de todas las artes, entonces estamos con un arma demasiado poderosa, ¿no? A tal punto que hay que saberla manejar muy bien, también. Eso me gustó también lo que dijiste, intuición e improvisación tienen el mismo prefijo, ¿no? In. Entonces, claro, o sea, intuir te permite también usar el elemento musical para generar algo en función de lo que estoy sintiendo que tal vez debe ir. Entonces, eso tal vez te permita llegar a puntos donde hablando jamás vas a llegar. Y de hecho, ese es el armamento bélico pesado que tenemos, ¿no? Poder usar una herramienta que traspasa todo lo lógico, todo lo razonativo, todo lo intelectivo, todo lo mental, y va directo a conectar con lo que estás sintiendo, tal cual es. Entonces, como le dijeron, como le dijo ¿cómo es la tía de Peter Pan? ¿La tía qué? La tía May. La tía May. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Peter. Ese fue el tío más bien. Creo que eso iba a decir.
qué sé yo, vi hace 20 años. Pero, pero sí, o sea, se me viene con otra frase que alguna vez dijo un profe, uno de los pocos profes que me cayó súper bien perdón, están grabando esto, ¿no? Si quieres, dejamos, pausamos un rato. Pero bueno, unos profes sinceros, de los pocos que me cayó súper bien del máster. Y dijo, tal vez en un momento, en un futuro, un musicoterapeuta sea, o el musicoterapeuta sea de los profesionales más cotizados para la situación que vamos a vivir como humanidad. Entonces, ahorita tal vez casi que ni existimos, ¿no? Y si no existiéramos, da igual, el mundo sigue. Pero llegar a un punto, por ese armamento inmenso que tenemos, llegar a un punto en el cual sea indispensable nuestra presencia. Entonces, eso, eso, queridos Peter, ¿cómo es? Spider-Mans, Music Mans, saber que tenemos en nuestras manos algo muy grande y que va madurando, ¿no? Va madurando y con el tiempo madurará más y madurará más. Y aprender, claro, de estos personajes que han trabajado toda una vida en la música, en la musicoterapia, eh, y saber que ellos recién están escribiendo las primeras líneas de este libro, de lo que se puede hacer con la música, me motiva muchísimo y creo que a todo musicoterapeuta le debe motivar. Saber que esto apenas se está escribiendo. Entonces, bueno, pues escribamos las mejores notas, las mejores melodías y claro, lo que une esta cadencia y lo que le hace armónica es precisamente la compasión y el amor. Así que eso, chicos, un abrazo inmenso, una hermosa noche y nos estaremos conversando. Chau, chau. Gracias, chicos. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, chicos. Un Gracias a abracito. todos. Ya Adiós. estamos Buenas conversando. noches. Chao, chao, Estamos conversando. descansen. Chao, chao.